Servicios de archivo. ¿Qué es un archivo? Es una colección de información relacionada con un nombre que se graba en el disco para leerla después. Los archivos de datos pueden ser numéricos, alfabéticos, alfanuméricos o binarios. También puede haber archivos de formato libre, como por ejemplo los archivos de texto. En un archivo pueden almacenarse muchos tipos distintos de información, como son programas ejecutables, datos numéricos, textos, imágenes gráficas, grabaciones sonoras, etc. Los atributos de los archivos. Los atributos sirven para identificar un archivo y varían de un sistema operativo a otro. El primero es el nombre. Algunos sistemas diferencian entre las letras mayúsculas y minúsculas dentro de los nombres, mientras que otros sistemas no hacen esta distinción. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de un archivo que es example.c. El identificador es un número que identifica al archivo dentro de un sistema de archivos. Se trata de una versión no legible por las personas en el nombre del archivo. Tipo se refiere a la extensión que lleva el nombre de archivo. Una técnica común para implementar los tipos de archivo consiste en incluir el tipo como parte del nombre del archivo. Para esto, el nombre se divide en dos partes, un nombre y una extensión. Usualmente estas son separadas por un carácter de un punto. De esta forma, el usuario y el sistema operativo pueden determinar con solo analizar el nombre cuál es el tipo de cada archivo. Como podemos ver en la imagen, se muestra la extensión de los archivos y su significado. Ubicación. Es la información que indica dónde se encuentra el archivo. El tamaño. En estas podemos identificar el tamaño de un archivo, ya sea en bytes, en palabras o bloques, e incluso la información del tamaño máximo que es permitido para el archivo. Protección. Determina quién puede leer el archivo, escribir en el archivo, ejecutarlo, etc. La fecha, la hora e identificación del usuario. Esta es información sobre los sucesos de creación, la fecha de última modificación y del último uso del archivo. Operaciones con archivos. Creación de un archivo. Para crear un archivo hace falta ejecutar dos pasos. Número 1. Encontrar el espacio para el archivo dentro del sistema de los archivos. 2. Incluir el directorio de una entrada para el nuevo archivo. La escritura de un archivo. Para eso, se debe realizar una llamada al sistema que especifique el nombre del archivo y la información que hay que escribir. El sistema debe de mantener un puntero de escritura que haga referencia a la ubicación dentro del archivo, en la que debe de tener un lugar siguiente a la escritura. Lectura de un archivo. Realiza una llamada al sistema donde especifique, número 1, nombre del archivo. 2. Dónde debe colocarse el siguiente bloque. Para esto, el sistema necesitará mantener un puntero de lectura que haga referencia a la ubicación dentro del archivo en la que se tiene que el lugar a la siguiente lectura. Reposicionamiento dentro de un archivo. Para ello se explora el directorio para hallar la correspondiente entrada y se reposiciona el puntero de posición actual dentro de un archivo asignándole un nuevo valor. Esta operación de archivos se conoce también con el nombre de búsqueda. Borrando un archivo. Para ello,
Exploramos el directorio en busca del archivo indicado. Liberamos el espacio del archivo. Este espacio puede ser utilizado por otro archivo. Y por último, borramos la entrada del directorio. Truncado de un archivo. El usuario puede querer borrar el contenido de un archivo, pero manteniendo sus atributos sin que sean modificados. Lo único que se modifica es la longitud del archivo, asignándole una longitud igual a 0 y liberando el espacio que tuviera asignado. Los métodos de acceso. Para ello puede accederse a la información contenida en el archivo en formas distintas. Una de ellas es el acceso secuencial. La información de archivo se procesa por el orden de un registro después de otro. En este caso, la búsqueda se realiza siguiendo uno tras otro. Como podemos ver, para la búsqueda del sujeto 3 se tiene que pasar por el sujeto 1 y por el sujeto 2. Acceso directo relativo. Está compuesto de registros lógicos que permiten a los programas leer y escribir registros rápidamente sin ningún orden. En este caso, la búsqueda es directa y específica. Directorios. Para llevar el registro de los archivos, los sistemas de archivos tienen directorios o carpetas. Directorios de un solo nivel. Todos los archivos están contenidos en el mismo directorio. Directorio en 2 niveles. Consiste en crear un directorio separado para cada usuario. Los archivos compartidos. Cuando hay varios usuarios trabajando en conjunto en un proyecto, a menudo se necesitan compartir archivos. En el caso de este ejemplo, podemos ver la conexión del directorio B y el archivo compartido. Este se conoce como un vínculo. Los archivos son el principal mecanismo de almacenamiento de información en la mayoría de los sistemas informáticos.